Hola, buenas noches. Vamos a ir empezando con el laboratorio de hoy. Ya. Entonces, este, este sería el laboratorio ya para el grupo SA y SC, ¿no? SA y SC. Sería el laboratorio número... Bueno, si contamos la tarea como un laboratorio, sería el número 4, ¿ya? Ya que el laboratorio número 3 es la tarea, ¿no? De fuentes de campo magnético. Bien, entonces este sería el laboratorio número 4. El laboratorio número 4 se llama resistividad. Resistividad. Ya, resistividad. Como primer punto, objetivo. Objetivo, ¿no? El objetivo del laboratorio. ¿Cuál va a ser el objetivo del laboratorio? Va a ser encontrar... A ver, sí, se está grabando. Se está grabando todo. Sí, se está grabando todo. Entonces, encontrar la resistividad, la resistividad de un conductor rectilíneo, de un conductor rectilíneo, usando simuladores, simuladores, usando simuladores. Ese es el objetivo. ¿Cómo se calcula la resistencia de un cable? ¿Ya? ¿Cómo se calcula la resistencia de un cable? Bueno, un conductor rectilíneo, que es lo mismo, en la vida real. Ya vamos a hacer lo que se hace en la vida real, lo vamos a aplicar a través de simuladores. Bien, luego del objetivo tenemos el marco teórico. Marco teórico. Y como lo mismo, preguntas y ustedes responden. Primera pregunta, ¿qué es la resistividad? ¿Qué es la resistividad? Siguiente pregunta, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la ley de Ohm? ¿Qué nos dice la ley de Ohm? ¿Qué nos dice la ley de Ohm? ¿Qué es la resistividad? Eh, ¿Qué es la resistencia? ¿Qué es la resistencia? ¿Qué es la resistencia? Ya. Eh, ¿Qué tipos de conductores rectilíneos existen? ¿Qué tipo de conductores rectilíneos existen? Existen. Bien, esas van a ser las preguntas del marco teórico, ya del laboratorio 4 de resistividad. Luego va a venir acá el esquema. Ya, en el esquema me van a realizar un dibujo relacionado a la resistividad. ¿Ya? Dibujo relacionado con resistividad. Resistividad. Listo. Nada más. Un dibujo relacionado con resistividad. Pueden hacerlo en... Esto lo pueden hacer en computadora si quieren. Ya no hay problema. Laboratorio 4. Bien. Vamos a hacer la experiencia. Vamos a hacer la experiencia. ¿En qué va a consistir la experiencia? Primero tenemos que definir dos fórmulas, que es la que vamos a ocupar. La primera fórmula es la ley de Ohm. Ya vamos a definir dos fórmulas. Definimos primero ley de Ohm, que la ley de Ohm es igual a la corriente, y la corriente es igual al voltaje entre las resistencias.
Y luego la fórmula de resistencia para un conductor rectilíneo. Resistencia igual coeficiente de resistividad por longitud entre área. Si no estoy mal, ahorita reviso. A ver. Ahorita reviso. Sí, LA. Está bien. LA. Uy, se cerró esto. Se cerró, parece. Bueno, pues está grabado. Documento journal no guardado. A ver. Ya, bueno, vamos a seguir. Cuaderno, plano. Bueno, seguimos con la experiencia. Seguimos con la experiencia. Estábamos definiendo dos fórmulas. La ley de Ohm, la ley de Ohm, ley de Ohm, que nos dice corriente igual voltaje entre resistencia. Y la resistencia, la fórmula de resistencia para un conductor rectilíneo que nos dice que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud entre el área. ¿Ya? Esto de acá es el coeficiente de resistividad, ¿ya? De resistividad, que es lo que nos indica, es una constante que nos indica qué tanta resistividad tiene el material. ¿Ya? Esa constante es de acuerdo al material del conductor. ¿Ya? Depende al material del conductor. Si la resistividad es mayor, pues la resistencia es mayor. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con estas dos fórmulas? Primero, lo que vamos a calcular del conductor rectilíneo va a ser su resistividad. O sea que vamos a despejar, vamos a calcular el coeficiente de resistividad igual a resistencia, es el área que está dividiendo pasa a multiplicar y la longitud pasa a dividir, ¿no? Que está multiplicando pasa a dividir. Y nos queda esto, que es coeficiente de resistividad es igual a la resistencia por el área entre la longitud. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? La resistencia de aquí la vamos a despejar y nos va a quedar voltaje entre corriente. Y esto lo vamos a reemplazar acá. En vez de resistencia ponemos voltaje entre corriente por el área entre la longitud. Y tenemos la fórmula de resistividad, la fórmula de resistividad para un conductor rectilíneo, que es esta, que es igual al voltaje por el área entre la corriente por la longitud. Con esta fórmula nosotros vamos a poder calcular la resistividad de un conductor rectilíneo simplemente sabiendo cuál es el voltaje de la corriente que pasa por el conductor, ¿no? Si nosotros tenemos un conductor, un cable, en un conductor rectilíneo es un cable, un conductor rectilíneo es un cable, por el cual está pasando una corriente, ¿no? Una corriente, y también se le suministra un voltaje, ¿no? Se le suministra un voltaje para que pueda pasar la corriente. Entonces se le suministra un voltaje, pasa la corriente por el cable y con el dato del voltaje, de la corriente, del área del cable y de la longitud del cable, podemos calcular su coeficiente de resistividad. O sea, con datos sencillos, porque el voltaje y la corriente son datos que aparecen en la fuente, ¿no? En una fuente de poder, el voltaje y la corriente son los datos básicos que aparecen. Entonces, con estos dos datos vamos a poder calcular la resistividad. Entonces, vamos a irnos a los simuladores. Ya vamos a irnos a los simuladores. Aquí, acá. Bien. Aquí, aquí lo que tenemos es la fórmula de resistividad. Ya, como podemos ver, si aumentamos la resistividad, sube la resistencia, ¿no? Si aumentamos la longitud, también sube la resistencia. Pero si aumentamos el área, baja la resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia no es más que una oposición a la corriente, ¿no?
La resistencia es algo que se opone a la corriente. Y la corriente, bueno, son los electrones que se mueven dentro del cable. Si nosotros bajamos el área, o sea, no hay tanto espacio para que los electrones pasen. Por lo tanto, al bajar el área estamos oponiendo el paso de la corriente. Y al oponer el paso de la corriente sube la resistencia, que es lo que significa. Si bajamos la longitud, hay menos espacio que recorrer, por lo tanto la resistencia baja, ¿no? Porque es más fácil que los electrones pasen si la longitud es menor, o sea, hay mayor paso de electrones. Bueno, la resistividad si baja, pues no hay resistencia. La resistividad mide eso, ¿no? ¿Qué tanta oposición a la corriente tiene ese conductor? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular de este conductor rectilíneo cuál es su coeficiente o su resistividad. ¿Ya? ¿Cuál es su resistividad? En este caso tenemos tres baterías de 1.5 voltios cada una. Tenemos corriente, tenemos la corriente que pasa por el conductor rectilíneo que es 9 miliamperios y nosotros queremos calcular la resistividad, ¿ya? ¿No? La resistividad de este conductor. ¿Ya? Con la resistividad incluso nosotros podemos saber qué tipo de material es. ¿Qué tipo de material es? Bien, vamos a ver, vamos a ir poniendo los datos. Nosotros tenemos aquí, nosotros tenemos aquí un conductor rectilíneo. Tenemos un conductor rectilíneo, ¿ya? El cual por aquí va a pasar corriente, ¿no? Va a pasar corriente. Entonces, los datos que tenemos es la corriente que pasa por ese conductor, el voltaje. El voltaje, bueno, el voltaje ustedes lo pueden imaginar como la presión de la corriente, la fuerza de esa corriente, ¿ya? Así uno lo puede imaginar. Y bueno, y la corriente no es más que los electrones que pasan por unidad de tiempo, ¿no? El voltaje, esta es la corriente y este es el voltaje. En este caso, la corriente nos dijo que era 9 miliamperios y el voltaje era 4,5 volts. Tenemos esto. Ahora, los datos que tenemos que tener es la longitud del cable y el área, ¿no? Y el área del cable. Bien, vamos a obtenerlos de acá. Aquí no, en este simulador no lo tenemos, pero lo tenemos acá. Aquí podemos modificar. Aquí lo vamos a reiniciar. Ahí está. Vamos a utilizar estos datos del cable. La longitud del cable va a ser 10 centímetros. La longitud del cable va a ser 10 centímetros. Y el área va a ser 7,5 centímetros cuadrados. Ya, 7,5 centímetros cuadrados. Bien, estas son las longitudes del cable. Las longitudes del cable. Ahora, con estos datos, nosotros vamos a calcular la resistividad del cable. Ya, vamos a calcular eso utilizando la fórmula que hemos calculado, que hemos encontrado, que es esta. Bien, bien, entonces lo que vamos a hacer es la resistividad de este conductor rectilíneo va a ser igual al voltaje, que es 4,5 por el área. El área es 7,5 centímetros cuadrados. Lo pasamos a metro cuadrado. Centímetro, metro. Un metro tiene 100 centímetros cuadrado, 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 cuadrado. Se va este con este. Y el área va a ser 7,5 entre 100 al cuadrado. Vamos a ver cuánto sale. 7,5, 1 entre 100 al cuadrado. Saldría 7,5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Bien, ese es el área. 7,5 por 10 a la menos 4. La corriente, 9 miliamperios. 9 por 10 a la menos 3 amperios. La longitud 10 centímetros, 0,1 metro. Bien, con eso calcularíamos el valor de la resistividad.
4,5 multiplicado 7,5 por 10 a la menos 4 entre 9 por 10 a la menos 3 multiplicado 0,1. Saldría 3,75. El valor, el valor de la resistividad es mu por metro. Ya, mu por metro. Aquí lo podemos verificar. Aquí lo vamos a ver su análisis dimensional. Sería resistencia, área, longitud. Esto es igual a, perdón, resistencia. Resistencia, área, longitud. La resistencia es ohmio. El área es metro cuadrado y la longitud es metro. Se va este con este y nos queda ohmios metro. Entonces su unidad es ohmios metro. Ya, acá lo voy a poner. Su unidad es ohmios metro de la resistividad. Y este sería el valor de la resistividad de este conductor rectilíneo. Ya ese conductor rectilíneo es 3,75 ohmios metro. Bien, nada más. ¿Alguna duda con esto? Bien. Entonces ya con esto hemos calculado el valor de, de la resistividad de un cable. ¿Ya? De la resistividad de un cable. Vamos a cambiar los datos. Ahora vamos a hacer una más. Digamos que vamos a cambiar el valor de la longitud a la mitad. ¿Ya? Vamos a ver qué sucede. No, la longitud, hablamos de la longitud, no, el área. A ver, el área lo vamos a aumentar hasta aquí. A 15, ¿ya? A 15, ¿ya? Vamos a subir el área. Vamos a trabajar entonces con otro, bueno, te voy a poner caso 2, igual, corriente que pasa por el conductor, la corriente y el voltaje, la corriente y el voltaje, vamos a dejarlos constantes, ¿ya? 9 miliamperios, 4,5 volts, la longitud y el área. La longitud constante, el área aumenta 15 centímetros cuadrados. Bien, vamos a ver qué sucede si todo permanece constante y solo aumenta el área. Vamos a ver qué sucede en ese caso. Entonces, usamos la fórmula que hemos deducido. Ya usamos la fórmula que acabamos de deducir y empezamos. Empezamos, reemplazamos el voltaje, 4,5 volts. El área lo vamos a tener que transformar centímetro cuadrado, metro cuadrado, 1, 100 al cuadrado. Acá era 7,5 por 10 a la menos 4. Entonces acá va a ser 15 por 10 a la menos 4. 15 por 10 a la menos 4. O también 1,5 por 10 a la menos 5. Vamos a revisar. Ah, no, no, perdón. A la menos 3 sería. A la menos 3. 15 por 1 entre 100 al cuadrado. Sí, a la menos 3 metros cuadrados. Este se va con este. Bien, entonces acá va a ser 1,5 por 10 a la menos 3. Corriente 9 por 10 a la menos 3. Longitud 0,1. Y con esto calculamos la resistividad. Vamos a ver qué sucede al aumentar el área, ¿no? Solo aumentar el área. 4,5 multiplicado 1,5 por 10 a la menos 3. 9 por 10 a la menos 3 por 0,1. Saldría 7,5 ohmios metro. Entonces podemos ver que aumentó, ¿no? Aumentó, era 7,5, era 7,5 centímetros y se volvió 15, o sea, aumentó el doble. No, el área aumentó el doble. Y la resistividad
aumentó igual casi el doble, ¿no? Casi el doble, por ahí. O creo que es el doble igual, a ver, sí, el doble exactamente igual, ¿no? 3,75 si sumamos 0, 5, 7, exactamente el doble también. Bien, entonces podemos decir que la resistividad es proporcional al área, ¿no? Es proporcional al área, quiere decir si aumenta el área, aumenta la resistividad, ¿no? Aumenta la resistividad. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bien, entonces el último punto es la conclusión. Ya, en la conclusión ponen lo que han entendido del laboratorio, ya ponen lo que han entendido del laboratorio y listo. Nada más. La tarea va a estar habilitada hasta, a ver, que va a estar habilitada hasta el miércoles, ya hasta el miércoles a medianoche. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda antes de acabar?